días, hermanos. Un gusto saludarle a todos. Espero que todos se encuentren bien, con la gracia de Dios en sus casas y sus familias. Espero que todos se encuentren con buena salud y que Dios los esté protegiendo. Good morning, my brethren. I hope that you're doing okay. It's good for me to greet you. I hope that you have the grace of God in your heart. It's very good to be with you this morning. Primero que todo, me gustaría empezar con una oración antes de empezar nuestro estudio para hoy. First of all, I would like to start with a prayer before we start with the study of this morning. Okay. Señor, en esta mañana te damos gracias por estar reunidos nuevamente. Lord, this morning I give you thanks because we could be together again. Te pido, Señor, que nos dejes el discernimiento para poder entender tu palabra. Lord, I ask you for you to help us to understand your word this morning. Y así poder transmitir todo tu conocimiento, Señor, que sea de gran ayuda para nosotros. So that we can understand your word and we can use it in our lives. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bueno, inicialmente hoy vamos a tratar un tema. La semana pasada estuvimos hablando deja que el amor sature toda relación y leímos la lectura Juan 15, 9, 12. So last week we talked about love in John 15. Esta semana o hoy vamos a comenzar con otro tema, que cómo podemos alentar a otros para fortalecer nuestras relaciones. And today we'll be talking how we can encourage others to strengthen our personal relationships. Hoy estaremos revisando el pasaje bíblico de Hechos 9, 26 al 28. Today we'll be reading from Acts chapter 9, verse 26 to 28. Y a la vez también Hechos 11, del 21 a 26. And also Acts chapter 11 from verse 21 to verse 26. Así que los invito a que tomen sus Biblias y las tengan listas para leer estos versículos. So I invite you to grab your Bible and be ready to read these verses. Okay, so lo primero que vamos a hablar es cómo durante nuestras vidas conocemos y nos relacionamos con diferentes personas. The first thing that we'll be talking about is how during all our life we meet and we relate with different people. Normalmente nos relacionamos con personas de diferente color de piel, de diferente cultura, de diferentes países. Normally we relate with people from different culture, that they're from different countries, they have different skin color. Así también nos relacionamos con personas de otras religiones. Also from people with other religion. Incluso con personas que en este camino pueden llegar a ser nuestros enemigos o tener diferencias de pensamientos y creencias. Even that along this way, these people could be our enemies or have different mindset that we have. Como cristianos, el Evangelio de Jesucristo transforma por completo nuestras relaciones personales. As Christians, the gospel of Jesus Christ completely transform our personal relationships. Y entendemos a profundidad el amor de Dios cuando realizamos esto. And we deeply understand God's love when we do this. Como cristianos debemos ser capaces de ver más allá de nuestras diferencias. As Christians, we should be able to see further than our differences. Y amar a nuestro prójimo. And love our neighbor. El mismo Señor Jesucristo habló al respecto cuando dijo en Mateo 5:46. The Lord Jesus Christ himself told us about this when he spoke in Matthew chapter 5, verse 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? Una manera de demostrar que hemos sido transformados por Jesucristo es el servir de aliento para otras personas. A way to show that we have been transformed by Jesus Christ is to serve as encouragement to other people, Incluso con personas con que tenemos una relación difícil. even with people that we have a very difficult relationship, a harsh relationship. Este es el enfoque de hoy, hermanos, el aliento hacia los demás. This is today's focus, my brothers, encouragement to others. Pero primero, antes de comenzar, ¿qué nos Before we dice qué start, significa la palabra amar? I want to explain to you what this word means. La Real Academia Española la define como animar, motivar, infundir aliento, esfuerzo de vigor a alguien o algo. The Royal Spanish Academy defines it as encourage, motivate, instill encouragement or effort, energize someone or something. ¿Y cómo aplicamos esto hoy en día en nuestras vidas? And how can we apply this in our lives? En la relación con nuestra familia y amigos, In the servimos de relationship ánimo, with our friends and family. servimos de ánimo a nuestros hijos durante exámenes de colegio, por ejemplo. For example, with our children, when we serve as encouragement when they're going through school exams. Les damos una palabra de aliento para así poder realizar sus exámenes y traer las notas que quieren. So we give them an encouragement word so that they can do their exams and bring the grades that they want to have. En los negocios es parte fundamental del liderazgo en las empresas. In business is a very important part of leadership. Las empresas invierten millones de dólares tratando de capacitar y entrenar a sus líderes para que puedan dar ánimo y aliento a sus trabajadores. The businesses, they use a lot of money, they invest a lot of money to train their professionals, to encourage their other workers. En las actividades cotidianas podemos ver el aliento también. In the daily activities, we can be as encouragement too. Algo tan sencillo como practicar un deporte o ir al gimnasio sirve de aliento para nuestras vidas. Something just as simple as to train or go to the gym can be an encouragement to our lives. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? But what does the Bible says about it? Los invito a que leamos Hechos 9 del 26 al 28. I invite you to read Acts chapter 9 from verse 26 to 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. And he was with them coming in and going out at Jerusalem. Antes de comenzar con la lectura, vamos a ver un poco del trasfondo de este capítulo. Before we start, I'm going to give you a bit of a background of this verse. El capítulo Lucas, el autor del libro, nos narra parte de la vida de Saulo de Tarso. Lucas, the author of the book, he tells us the story of the life of Saul of Tarsus. Y como muchos de ustedes saben, Saulo de Tarso, quien es el mismo apóstol Pablo, luego sería un gran líder de la iglesia. As many of you know, Saul then became the apostle Paul, who became a great leader at the church. Saulo era un miliciano judío utilizado por los sacerdotes para asolar, perseguir a la iglesia y todo aquel que predicara el evangelio.
Saul was a Jewish militiaman used by the high priest to devastate or persecute the church and anyone who preached the gospel of Christ. Esto lo podemos verificar en el capítulo 8 de Hechos. We can verify this in chapter 8 of Acts. A causa de esto, la iglesia fue dispersa por Judea y Samaria, como nos lo By mencionó el this- capítulo 8. Because of this, the church was scattered throughout Judea and Samaria. En un viaje a Damasco, la vida de Lucas fue transformada cuando Jesucristo se le apareció. In a trip to Damascus, Paul's life was transformed when Jesus appeared to him. El Señor mandó a Ananías, quien reconoció la conversión de Saulo y lo bautizó. The Lord sent Ananias that he recognized Saul's transformation and he baptized him. Saulo empezó a predicar a Cristo Saul started to preach of Christ, y empezó a decir que Cristo era el Hijo de Dios. and he began to say that he was the Son of God. Después de esto, Saulo, que empieza a predicar la palabra de Dios, la gente no le creía. After this, after he started to preach the word of God, the people wasn't believing him. Así que Saulo más se esforzaba en tratar de mostrar que él era alguien diferente. So he tried harder and harder to prove that he was a different person. A raíz de todo esto, los judíos deciden matar a Saulo. But because of all of this, the Jews decide to kill Saul. Pero Saulo logra escapar But he managed to escape, y durante 3 años estuvo cautivo. and he was captive for 3 years. Después de 3 años, como nos dice Gálatas 1:18, Saulo subió a Jerusalén 3 years later, as Paul went to Jerusalem, y los discípulos le tenían miedo. and the disciples were afraid of him. Ahí es donde empieza nuestro capítulo 26 de Hechos 9. Here where our chapter in Acts, chapter 9, verse 26 starts. Una vez Saulo llega a Jerusalén, los discípulos no le creían. Once he got to Jerusalem, the disciples were not believing him. Mas sin embargo, vemos en el versículo 27 But in verse 27, however, we see que somos introducidos al personaje principal de nuestro estudio de hoy. we are introduced to the main character of today's study. Su nombre es Bernabé. His name was Barnabas. Bernabé en el idioma original significa hijo de consolación. Barnabas in the original language means son of consolation. Eso lo podemos verificar también en Hechos 4, de 36 al 37. We can also verify it in Acts chapter 4, verse 37. La palabra de consolación en el idioma tiene que ver con una persona que alienta y consuela a otros. This word in the original means a person who encourage others and comfort others. Y en el versículo 27, nuestro primer mensaje de hoy es que debemos extender gracia a otros como lo hizo Bernabé. And the first point is that we have to give grace, extend grace to others, just like Barnabas did. Bernabé entendió que Saulo era un hombre con un terrible pasado. Barnabas understood that Saul was a man with an awful past, pero que este pasado había sido perdonado por Jesucristo. but this past had been forgiven by Jesus Christ. Por lo tanto, el pasado de Saulo no cambiaba la realidad, que ahora Saulo era un hijo de Dios. So it means that Saul's past didn't change the reality that Saul was not a son of God. So, incluso Saulo, habiendo perseguido la iglesia y encarcelado a muchos creyentes, So even though Saul has persecuted a lot of Christians, a lot of believers, Bernabé entendió que era un hijo de Dios y una persona nueva. Barnabas understood that he was a new creature and that he was a son of God. Entonces Saulo anima a los demás para que Saulo sea aceptado. So Barnabas encouraged others so that Saul can be accepted.
El segundo punto del versículo 27 es que debemos animar a otros para que sean aceptados en nuestra iglesia. The next point of verse 27 is that we should encourage others so that they can be accepted. Muchos recordarán, por ejemplo, el primer día de trabajo. Many will remember, for example, their first day of work. Cuando yo empecé mi primer trabajo, era muy joven para tener un trabajo. When I started my first job, I was very young to be working. Pero recuerdo la diferencia que hizo el primer día cuando otros me aceptaron en mi nuevo empleo. But I remember that something made a difference, and it was that some other coworkers the first day approached me and made me feel accepted. Era muy joven para poder entender todo lo que estaba pasando, pero al igual esa fortaleza y ese aliento que me dieron mis compañeros me hizo comprender que estaba en un lugar seguro. I was very young to understand what was going on, but then my co-workers gave me encouragement and strength so that I could understand what was going on in this new environment. Es algo que continúo aplicando incluso en mi día a día de trabajo cuando recibo nuevos empleados. This is something that I continue doing on a daily basis when there are new workers. Entonces en Bernabé encontramos una valiosa lección sobre la importancia de alentar a otros. So in Barnabas, we can find a valuable lesson about the importance of encouraging others. La única manera en la que podemos alentar a los demás es si entendemos que la gracia de Jesucristo puede cambiar a cualquier persona. The only way that we can encourage others is that we understand that the grace of God can change any person. Y como en Mateo 5:44 nos dice, Él nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. And like in Matthew chapter 5 verse 44, it says that he has sent us to love our neighbors, even our enemies. Como cristianos, cuando alentamos a alguien para que se sienta aceptado, As Christians, when we encourage someone so that they can feel accepted, estamos previamente reforzando lo que Jesucristo ya ha hecho en su vida. we are previously reinforcing what Jesus Christ has already done in their lives. Porque cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, Él la acepta y la transforma. Because when a person comes to Christ, Jesus accepts that person and he transforms that person. Eso lo podemos verificar en 2 de Corintios 5:17. We can verify it in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Solo recordemos o pensemos si conocemos a alguien que ha sido transformado o traído a los pies de Cristo. Let's just think about someone who has been transformed and brought to Christ. Creo que todos tenemos a un familiar o un conocido que ha sido transformado, el cual nunca pensamos que podría hacerlo. We all have a family member or a friend that we thought that would never be transformed, but now is with Christ. Hermanos, ese es el poder de Jesucristo. Eso es lo que puede hacer en nuestras vidas. My brethren, that's the power of Jesus Christ, what he can do in our lives. Si continuamos ahora con Hechos 11, 21 al 24. Now we continue with Acts chapter 11, verse 21 to 24. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Si miramos un poco el trasfondo de este versículo, If we look the background of this verse,
Sabremos en el capítulo 10 que Pedro vuelve de Cesarea, donde predicó el evangelio a varios gentiles por primera vez. We see that Peter, in chapter 10 of Acts, he returns from Caesarea, where he had preached the gospel to Gentiles for the first time. Este era un hecho sin precedentes en la iglesia. This was something without precedent at church. Pero incluso esto llega a los sacerdotes o los apóstoles en Jerusalén. But even though it got to the high priest in Jerusalem, Y ellos cuestionan un poco a Pedro por qué había hecho esto. they actually start to doubt and they ask Peter why he did this. Entonces Pedro se disculpa con ellos y les dice que ese fue el mandato de Dios. So then he apologized with the apostles who questioned his actions, but he said that it was from God. Esta parte habla de los discípulos que fueron dispersados por Judea y Samaria a causa de la persecución de Saulo después de la muerte de Esteban. This part talks about the disciples that were scattered through Judea and Samaria because of Saul's persecution after the death of Stephen. Entonces, el primer versículo, en el versículo 21, nos muestra que So in the first verse, verse 21, it shows us. Entonces nos muestra que Dios usó este evento para sembrar la semilla del evangelio en lugares donde Jesús jamás había sido predicado. It shows us that God use this event to sow the seed of gospel in places where it had never been preached. Al igual que lo hiciera Pedro, algunos de ellos no solo compartieron el evangelio con los judíos, sino también con los griegos en una ciudad llamada Antioquía. Just as Peter did, they did not only share the gospel with the Jews, but also with Greeks in a city called Antioch. Esta ciudad está a 20 millas de la costa del mar Mediterráneo y a la vez es la capital romana de Siria. This city is 20 miles from the coast of the Mediterranean Sea and also from the Roman capitals of Syria. Así que estos discípulos toman la iniciativa de poder compartirles la palabra a los griegos que se encontraban allí. So these disciples, they decide to go and share the gospel with these people who were there. Aquí también vemos nuevamente la transformación que hace Dios en la vida de los discípulos. We can also see here the transformation in their lives by God. Y cómo los utiliza para llegar a aquellos que no eran judíos. And how he used them to reach those persons who weren't Jews. Una vez todo esto estaba sucediendo en Jerusalén, Once this was happening in Jerusalem, los apóstoles son enterados de todo esto y deciden enviar a Bernabé. the apostles found out of this and they decided to send Barnabas. Bernabé es enviado a Antioquía y nos enseña lo siguiente. Barnabas was sent to Antioch and he teaches this. Bernabé, una vez él llega, él siendo judío, no miró con recelo la conversión de los gentiles, When he reached there, he didn't look suspiciously the conversion of the Gentiles. sino que en vez se regocijó en ella. Instead of being suspicious, of looking at it suspiciously, he rejoiced in it. Y este versículo nos muestra dos palabras importantes. And this verse shows us two important words. La primera de ellas es que él se regocijó. The first one, that he rejoiced. Y cuando hablamos de la palabra regocijo, que quiere decir que se animó. And when we talk about it, this word rejoices, that he was glad. Se emocionó tanto He was so excited que él mostró eso a los demás. that he showed this to the others. Bernabé luego exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. He exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Y esta es la segunda palabra de este versículo. And this is the second word of this verse.
Exhortó, quiere decir que alientó y impulsó. It means that he encouraged them. La palabra exhortó en Hechos 11:23 nos muestra también el enfoque de Bernabé durante este tiempo. This word exhorted also shows us Barnabas' focus on this verse. Él entendió que su nombre, Bernabé, tenía gran significado. He understood that his name, Barnabas, had a great significance. Y una buena manera de alentar a otros en su crecimiento espiritual es exhortarlos a permanecer fieles a Cristo. And a good way to encourage others to grow spiritually is to exhort them to cleave unto the Lord. Ahora debemos saber que cuando nos alegramos y alentamos a otros, We have to understand that when we rejoice and when we encourage others, les ayudamos a crecer espiritualmente y a experimentar la dulce comunión con Jesús. we help them to grow spiritually and to experiment this sweet fellowship with Jesus. Esta es la gran enseñanza que nos deja Bernabé en este punto. This is the great teaching that Barnabas gave us in this verse. No solamente debemos alegrarnos de que consigamos o que estemos junto a nuevos creyentes, We should not only rejoice that we are with new believers, pero debemos ser de aliento y de ánimo para que sigan en la palabra. but we also should encourage them so that they can continue in the word. Ese es el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. This is the command that Jesus Christ gave us. Y no hay manera de ser mejores cristianos que cumplir con este mandato. And there's no other way to be better Christians than to obeying this commandment. Luego vemos en este versículo que la reacción de Bernabé es ejemplar. Then we see that Barnabas' reaction was an example. Y como en el capítulo 24, en el capítulo 11, versículo 24, Lucas lo llama hombre bueno. And here in verse 24 in chapter 11, Luke calls him a good man. Como Bernabé, de la misma manera nosotros podemos alentar a otros a que crezcan espiritualmente. Just like Barnabas, we can encourage others so that they can grow spiritually Y que también puedan llegar a experimentar la plenitud y frescura de la verdadera comunión con Dios. so that they can experiment the fullness and freshness of the true fellowship with Jesus. Bernabé, recuerden que era judío de nacimiento. Remember that Barnabas was a Jew. Incluso esto no impidió que él se regocijara. But this wasn't something that impeded him from rejoicing. En vez, lo que hizo fue que trató de alentar más a los demás. But what this did is that he tried to encourage more. Si seguimos en el siguiente versículo, We go to the next verse en Hechos 11, del 25 al 26, in Acts chapter 11, verse 25 and 26. después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. El primer punto que este versículo nos enseña The first point that this verse teaches es que es importante tener amistades que sean creyentes. that it's important to have friends or friendship that they're Christians, Y que debemos animar a otros a servir. and we have to encourage others to serve. Bernabé buscó y encontró a Saulo en la ciudad de Tarso. Barnabas looked and found Saul in the city of Tarsus. Esta era la principal ciudad de Cilicia, a 19 millas del norte del mar Mediterráneo. This was the principal city of Cilicia.
Este lugar es la que actualmente conocemos, es el sur de Turquía. This place we know it nowadays as this of the part of Turkey, the south part of Turkey. Ahora, Bernabé no solo fue a, a Tarso a buscar a Saulo, Barnabas did not only go to Tarsus to seek Paul, sino que también lo motivó y lo alentó para que siguiera en el camino. but he encouraged him and exhorted him to continue in this path. Hubiera sido muy fácil para Bernabé, una vez en Antioquía, It could have been very easy for Barnabas once in Antioch solamente haber visto este hecho sin precedentes y quedarse allí. just to see this amazing moment and stay there, Pero en vez, but instead, él decidió seguir el camino y tomar el mandato de Dios. he decided to follow the way and obey God's commandment Y buscar amigos que lo pudieran ayudar en el camino. and to find friends who could help him along the way. Una de esas personas era Saulo de Tarso. And one of these persons were Saul of Tarsus. Y las escrituras nos dice que ellos quedaron un año predicando la palabra. And the scriptures tells us that they stayed there for 1 year preaching the word. A la vez, Dios tenía grandes cosas para Pablo también. At the same time, God had great things for Paul too. Pablo, como todos saben, luego sería uno de los grandes líderes de nuestra iglesia. Paul, as many of you know, became a great leader of our church. Y vino de un pasado negro y oscuro contra los creyentes. And he came from an awful past that had to do with the believers. Y es transformado hasta convertirse en el apóstol Pablo. And he is transformed, and then he became the Apostle Paul. Pero con todo esto no debemos perder de vista el rol que Bernabé jugó en animarlo al servicio. But with all of this, we shouldn't forget the role that Barnabas played in this verse. Fue Bernabé quien buscó, encontró y llevó a Pablo a Antioquía. It was Barnabas who went, seek, and found Saul and brought him to Antioch. Y entonces allí cumplió al pie de la letra el mandato de Dios. So then he fulfilled God's commandment. También podemos ver en el versículo 26 nuestra siguiente enseñanza. Then in verse 26, we can see our next teaching. Es importante la enseñanza para el crecimiento de la iglesia. It's important for the growth of the church, the teaching. La enseñanza siempre ha sido clave en la iglesia. Teaching has always been a key part in church. Si no tomamos el tiempo de enseñar y predicar la palabra, nuestro esfuerzo es en vano. If we don't take the time to preach and teach the word, it all will be in vain. Hermanos, debemos tener el tiempo para poder predicar la palabra. My brethren, we should have the time to be able to preach the word. Esta es la única manera que podemos llegar a otros incrédulos. This is the only way that we can reach other non-believers. Y así como Pedro lo hizo inicialmente, que quebró barreras. And just like Paul did initially, he broke all the barriers. Quebró barreras porque al empezar a predicarle a los gentiles, Because when he started to preach to the Gentiles, cambió la manera en que los judíos y los no judíos miraban el evangelio. he changed the way that how the Jews and non-Jews were looking at the gospel. Entonces nosotros somos llamados a quebrar barreras So we are called to break barriers y tener la sensatez y tener el discernimiento de poder enseñar la palabra. and to have the discernment to be able to teach the word. Es por eso que Pablo exhortó a Tito a predicar la santa doctrina o enseñanza. That is why Paul exhorted Titus to teach the word. Pero esto no hubiera sido posible si Bernabé no lo hubiera alentado. But this couldn't have been possible if Barnabas wouldn't have encouraged Saul.
Entonces es aquí, hermanos, donde nosotros entramos en juego. So this is where we get into the game. Es muy fácil tener amistades en la iglesia con las cuales nos relacionemos, It's very easy to have friendship at church where we can relate. pero en sí, ¿cómo utilizamos estas amistades para llegar a otros? But how do we use this friendship to reach others? Es importante saber que cuando tenemos cristianos que son amigos y cercanos, It's important to know that when we have friends that are Christians and they're close to us, debemos motivarlos a ellos también para que salgan de su zona de confort. we should motivate them to go out from their comfort zone Y también prediquen la palabra. and that they also preach the word. Pero no es solamente animar a predicar la palabra, But it's not only encouraged to preach the word, sino también a servir a otros. but to serve others, Servir en la iglesia o en nuestra Sir. comunidad. serve in church and in our communities. Esa es la única manera que nos podemos asemejar a Jesucristo. This is the only way that we can be like Jesus. Él vino por la redención de nuestros pecados, He came for the redemption of our sins, pero a la vez nos dejó una gran enseñanza, but he also left us a great teaching la que era servir a los demás. that was to serve others. Él entregó su vida sin recibir nada a cambio. He surrendered his life without receiving anything in exchange, Solo por el amor a nosotros. just because of his love for us. Entonces, cuando enseñamos la palabra, hermanos, So when we teach the word, my brethren, hacemos diferentes cambios. we do different changes. Son cambios inimaginables. They're unbelievable, unimaginable changes. No sabemos nunca qué tiene Dios predeterminado para nosotros, We never know what God has predestined to us, pero solo siguiendo su mandato como lo hizo Saulo o Pedro en su momento, but following his commandment like Saul or even Peter did, podemos entender el cambio que hará en otros. we can understand the change that he will do in others. Estos pasajes bíblicos nos muestran cómo la iglesia fue transformada. These Bible verses shows us how the church was transformed. De antes ser predicada solo a judíos y luego ser predicada a los gentiles. Before it was only being taught to the Jews and then also to the Gentiles. Entonces el ánimo que las escrituras nos da en este momento So the encouragement that the scripture gives us right now es de seguir en esta obra is to continue in this work, y como Bernabé ser de aliento para otros. and just like Barnabas, to be an encouragement to others. Luego, para concluir, hermanos, To conclude this, debemos saber que como cristianos podemos ser un testimonio cómo es vivir para Dios y para otros. we as Christians have to be a testimony for others. Nosotros somos el testimonio de nuestra iglesia. We are the testimony of our church. La manera como nos comportamos y vivimos nuestra vida The way that we behave and we live our life, es lo que realmente es el reflejo de lo que Dios hace en nosotros. it's the reflection of what God is doing or God has done in us. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia un domingo, We are used to going to church on Sundays, a leer la palabra de Dios durante la semana, to read God's word during the week, incluso a hacer oraciones comúnmente. even pray. Pero lo realmente importante es cómo podemos dar testimonio y ser reflejo para otros. But what really matters is that how we can be testimony for others and serve others, A quien confiar. and to know and to have someone who to trust. Otro punto para concluir es que alentemos a las personas a nuestro alrededor para que sean aceptadas.
Another point to finish is that we have to encourage people or help people so that they can feel accepted, para que crezcan y para que practiquen el servicio. so that they can grow and then practice service. Hermanos, la palabra principal de nuestro estudio de hoy es alentar. The main word, the key word for a study of today is to encourage. Y vimos cómo Bernabé lo hizo con Saulo. And we saw how Barnabas did it with Saul. Entonces debemos tomar ese ejemplo y alentar a otros en nuestra iglesia. So we should take this example and encourage others in our church. Alentar a otros a que sirvan y promuevan la palabra. Encourage others so that they can serve and promote the word. También debemos alentar a otros a que sean aceptados. We should also encourage so that others can be accepted. Es muy fácil decir que vamos a la iglesia y nos encontramos a todos los que conocemos. It's very easy to say that we're going to church and then we meet everyone that we know there. Pero lo realmente importante es cómo reaccionamos cuando llegan nuevos miembros. But the important part is how we react when there are new members at church. Asimismo, cuando llegaste a tu primer día de trabajo, Just when you got to your first day of work, es también importante recordar tu primer día en la iglesia. it's also important to remember your first day at church. Es muy difícil la primera vez cuando vas a la iglesia que no conoces de Jesucristo. It's very difficult to go to church for the first time when you don't know about Jesus Christ. Porque solamente entendemos cuando somos bautizados y somos transformados en Jesús. Because we can only understand when we're transformed and when we are baptized in Jesus. Entonces ahí el Espíritu vive en nosotros y nos guía a través del camino. So then the Holy Spirit lives in us and guides us through the good way. Entonces nuestro deber como cristianos es mostrarle el camino a los que no creen. So our duty as Christians is to show the path to those who don't want to believe. Y cuando el Espíritu Santo sea revelado hacia ellos, ellos mismos encontrarán la manera de alentar a otros. And when the Holy Spirit is being revealed to us, they can find a way to encourage others. Otro punto es que nuestro aliento es Jesús, Another point is that our encouragement is Jesus. mas el de los gentiles o los no creyentes somos nosotros hasta que estén llenos del Espíritu. But for the Gentiles or non-believers, we are the encouragement until they find out their encouragement in Christ. Hermanos, nosotros estamos seguros de la palabra de Jesús. We are secure, we are assured in the word of Jesus. Y no tenemos ninguna duda de que Él vendrá nuevamente a buscarnos. And we don't have any doubt that he will return to find out. Mas los incrédulos no tienen este conocimiento. But the non-believers, they don't have this knowledge. Es por eso que debemos alentar a los demás a que conozcan la palabra. That is why we should encourage others so that they can know about the word. Y es nuestro deber como cristianos mostrar ese mensaje. And it's a duty as Christians to show this message. Nuestro aliento es Jesucristo. Él nos da el aliento para seguir adelante y estar en su palabra, orar. Our asistir a la encouragement iglesia, is Jesus Christ. He encourages us to continue in church y mantenernos salvos. and to keep us safe. Mas el de los gentiles But for the Gentiles, somos nosotros a mantenerlos en oración y también darles la palabra. we are their encouragement by praying and teaching them the word. Entonces debemos aceptar lo que Dios nos ha mandado So we should accept what God has sent us y ser aliento a otros. and to be an encouragement for others. Entonces, hermanos, los animo a So, que alienten a otros My brethren, I encourage you to encourage others y también aceptemos a otros. and to accept others. Y como dije al principio, incluso si son personas de las cuales no tenemos mucho en común, Even just like I mentioned before, even if they're persons that we don't have a lot in common with, Dios transforma a estas personas.
God transforms these people. Así que no perdamos la fe de lo cual Dios puede hacer en nuestras vidas. So let not lose faith of what God can do in our lives. Y mantengamos la oración por aquellos que creamos que pueden llegar a los pies de Dios. And let's keep praying for those who we think that can get to God. El camino no está cerrado ni es selectivo. The way is not closed or it is not selective, ya que todos somos hijos de Dios. because we all are children of God. Así que en esta mañana los aliento para que sigamos en el camino. So this morning I encourage you to continue in the way. Con esto, hermanos, concluimos el estudio de hoy. With this, my brethren, we finish today's study. Espero que haya sido de gran aliento también para ustedes I hope that it could have been a great encouragement to you y que también sigamos a los pies de Cristo. and that we can follow Jesus. Dios los bendiga. God bless you.